7 de la mañana con 13 minutos. Saludamos ya a nuestro segundo invitado. El día de hoy es Sebastián Mantilla, director del Centro Latinoamericano de Estudios Políticos, CELAEP. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Un gusto estar aquí. Bueno, ponemos en la mesa de análisis tres países, está Argentina, Uruguay y Colombia, que el día de ayer vivieron procesos electorales. Aquí están varias piezas para intentar entender lo que ocurre en América Latina en su conjunto. ¿Cuál es su primera lectura? Bueno, las elecciones que se han dado el día de ayer en Argentina, tenemos Argentina, Uruguay y Colombia. En el caso de Argentina y de Uruguay son elecciones presidenciales y en el caso de Colombia son elecciones departamentales o yo diría subnacionales como tenemos aquí en Ecuador. Y en el caso de Argentina, bueno, de alguna manera se ha mantenido ya una tendencia que ya se dieron en las elecciones internas hace más o menos un mes y medio pasado. Y el candidato del peronismo, Alberto Fernández, triunfa con 48% frente a Macri, el 40%. Yo le diría que no hay mucha sorpresa, más bien tal vez la sorpresa o el elemento tal vez, quien sabe, diferente es de que en el caso, por ejemplo, de Macri tuvo o remontó unos cuantos puntos. La diferencia que hubo en las elecciones internas era mucho mayor y ahora Macri subió de un 33-34% a cerca del 40%. Pero bueno, en el caso de Argentina hay un cambio, digamos, de tendencia. En el caso de Fernández es, digamos, una tendencia mucho más, yo diría, de centro izquierda, izquierda, incluso hasta cierto punto populista, que llega nuevamente al poder. Además que va con Cristina Fernández, que fue presidenta de Argentina. Ahora, ¿fue la propuesta de Fernández, de este binomio, o la crisis generada que vive la Argentina lo que influyó en los resultados de estas elecciones y que propició esta victoria? Yo creo que fueron dos elementos. Por un lado, la crisis económica que se agudizó y se agudizó porque no sé si las medidas económicas tomadas por Macri fueron las más acertadas, medidas que de alguna manera fueron, digamos, como aplicadas a rajatabla, medidas dispuestas, acordadas con el mismo Fondo Monetario Internacional. Y en el caso también igualmente de Macri, yo diría que cometieron ciertos errores políticos. Es decir, ciertos errores políticos que se fueron dando igualmente en los últimos meses, es decir, la posibilidad, quién sabe, de recuperar, modificar ciertas medidas económicas, creo que a su debido tiempo hubieran tal vez tenido un resultado diferente en el ámbito político. Entonces yo creo que el gran escenario o el elemento o el factor importantísimo en las elecciones argentinas fue la crisis económica y eventualmente el mal manejo de esa crisis económica. Ahora festeja de todos modos el peronismo, pero ¿qué va a pasar después en el mes de diciembre cuando asuma? Porque el escenario económico, como bien usted lo menciona, es bastante fuerte de enfrentar en la Argentina. Hay compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional, un endeudamiento muy grande y pues las políticas que se tomaron durante estos 4 años que han hecho que se incremente bastante la pobreza en este país. O sea, ¿qué va a pasar después y con ya la gestión en sí? Porque parecería que les toca un escenario similar al que también asumieron cuando Macri subió al poder. Sí, yo creo que la situación del nuevo presidente de la Argentina va a ser una situación realmente embarazosa, complicada, porque el presidente Macri recibió también un gobierno, recibió el Estado en una situación bien crítica, una situación de crisis económica que trató de alguna manera de resolver aplicando ciertas medidas de ajuste. Ajustó y subió los precios de los servicios básicos, hizo, digamos, ciertos recortes en el sector público, y esos, digamos que a la final esas medidas que se tomaron no creo que fueron suficientes para paliar la crisis. Y ahora, claro, aunque todavía la crisis permanece en el caso de Argentina, la devaluación igualmente del peso frente al dólar ha aumentado, la situación es muy crítica en términos también de desempleo, no solamente de la pobreza que ha crecido en Argentina. Entonces el presidente Alberto Fernández tendrá que hacer frente a esta dura crisis. Y además de ello, claro, yo diría que el escenario se muestra realmente como preocupante en el caso de digamos, de Fernández, que ha dicho que posiblemente va a revisar o no va a acatar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, si no se va a aplicar o no se va a acatar ese acuerdo, la pregunta es, bueno, ¿cómo Argentina va a salir de esa crisis? ¿Cuál es precisamente el modelo que puede proponer Fernández? ¿Un regreso al kirchnerismo, a las políticas que se venían tratando ya antes de Macri o generar un nuevo modelo? ¿Hay una tercera vía para Argentina? Yo creo que en el caso de Argentina, digamos, el gobierno está también hasta cierto punto maniatado. No hay muchas posibilidades para ensayar alternativas diferentes. Habría que ver, por ejemplo, qué se podría hacer, ¿no? En el caso ya de ciertos
gastos, por ejemplo, de parte del Estado, de cómo, por ejemplo, promover y desarrollar mucho más el sector productivo, que eso es necesario. Pero igualmente tenemos, como en el caso igualmente de Ecuador, pues, si podríamos hacer una especie de comparación, un Estado que tiene una gran burocracia, que hay una situación complicada con el tema del endeudamiento. Cada año hay que cumplir un valor importantísimo de pago a la deuda externa y eso limita en términos, por ejemplo, de destinar esos recursos para promover las actividades productivas o para dedicar a la política social. Eso es un tema, digamos, también preocupante en el caso de la Argentina. Entonces yo no veo y tampoco no veo anuncios, más allá de los anuncios como políticos o populistas del nuevo presidente, de que va a dar un giro, de que la situación va a estar mejor, pero yo le veo bien difícil. Bueno, Macri también llegaba ofreciendo pobreza cero en Argentina y pues lo que ocurrió fue todo lo contrario, ¿no? Pero ¿qué pasa con esa Argentina 4 años después de que Macri venciera a Scioli en las elecciones? Tenemos todavía una Argentina polarizada ya en términos sociales y políticos. ¿Cómo enfrentar también ese escenario? Continúa polarizada, o sea, continúan estos resultados bastante ajustados dentro de lo que se puede observar. Lo que se vería, por ejemplo, en el caso de la Argentina es de que a diferencia de las elecciones de hace 4 años, es de que de alguna manera Fernández gana las elecciones, pero con un apoyo mayoritario del peronismo. El peronismo es, digamos, como una fuerza política grande, pero dentro de sí tiene diferencias y hay actores políticos diferenciados. En las elecciones pasadas, por ejemplo, terció en las elecciones Sergio Massa y acarrió, digamos, un porcentaje importante. Y eso hizo que el mismo candidato del peronismo tenga una menor votación. En cambio, ahora sí se dio una consolidación del peronismo dentro de una unidad y eso le permitió a Fernández llegar y ganar las elecciones. ¿Cómo se entiende esto de la Argentina que ha pasado por modelos de izquierda, neoliberalistas y vuelve a la izquierda? Este ciclo, ¿cómo se entiende? Bueno, es el ciclo que generalmente a veces se da y en la política latinoamericana, el péndulo, ¿no? Que va a gobiernos que de izquierda, que a veces no tienen éxito, hay un giro a la derecha, después regresa a la izquierda. Yo diría que en términos políticos es sano para una democracia el hecho de que exista alternabilidad. Pero las características que se ven en estos procesos también llaman la atención, porque por un lado es como que se cansan de las políticas de izquierda y también por la corrupción que se genera, luego viene la derecha igual con políticas extremas de neoliberalismo y con una corrupción también bastante notoria. Entonces, ¿qué alternativa tiene la ciudadanía? Pocas. Yo no sé si eventualmente un escenario que se pueda dar en el caso de Argentina, habría que ver en los próximos meses, es lo que ya ha pasado, por ejemplo, en Chile. En Chile ha habido, las protestas en Chile han sido justamente por un descontento importantísimo con el modelo económico, con ese acuerdo o concertación que se dio hace más o menos 20 años o digamos a partir del año 1990 cuando se dio ese retorno a la democracia en el caso de Chile. Y digamos que ese modelo, que aunque de alguna manera estaba consensuado y había consensos entre la izquierda y la derecha de cómo manejar la economía, mantener el tema del libre mercado, de destinar los recursos para cierto tipo de inversión, ese modelo parecería que entró en crisis en el caso de Chile. Porque justamente, no sé si es lo que han dicho algunos analistas, ¿no? Una especie no sé si síndrome del progreso. Buena parte, por ejemplo, de los chilenos, que engrosa la clase media, se ha sentido como insatisfecha y frustrada frente a lo que ellos se miraban como un país que camina hacia el desarrollo, pero con sueldos muy bajos, con una educación muy cara, educación tampoco, se quejan de que no es de la mejor calidad, con jubilaciones también muy bajas. Entonces hay un descontento con ese modelo. ¿Esto Y la influyó en las gente, elecciones de Argentina? no sé si se podría decir que, no creo, yo creo que más bien no. Yo creo que en el caso de Argentina hay otros factores. El factor de la crisis es el principal. Y también las decisiones o malas decisiones tomadas por Macri en los últimos meses. Ahora, ¿qué pasa en Uruguay? Allá, pues vemos que se ha definido ya la situación para un balotaje. Los porcentajes que se muestran entre lo que obtiene el Frente para la Victoria y también el Partido Nacional tampoco están tan alejados y más bien algunos hablan de que a pesar de que en la primera vuelta gana el Frente para la Victoria, no fue el mejor desempeño que tuvo en esta oportunidad. ¿Qué está pasando en Uruguay? Bueno, en Uruguay yo le diría que se va a dar posiblemente este también cambio de péndulo. Si ahora se está dando en Argentina un cambio de un gobierno de la derecha a un gobierno de centro izquierda o de izquierda, en el caso de Uruguay se va a dar también posiblemente un cambio del gobierno de la izquierda. Ahí está el Frente Amplio, que está en el poder desde hace más o menos 15 años. Y se habla de que incluso aunque ganaron o llegaron en primer lugar a esta primera vuelta,
posiblemente el nuevo presidente va a ser del Partido Nacional, un partido de derecha, justamente porque posiblemente ya han mostrado igual los otros partidos un apoyo al líder del Partido Nacional. Pero el Frente Amplio pues tiene muchos militantes y tiene un trabajo, digamos, de hormiguita que viene haciendo durante todos estos años y también tienen aún ahora el fantasma de las dictaduras. ¿Cómo se puede ver este escenario y qué es lo que podría pasar? ¿Qué fuerzas podrían aglutinar el Frente Amplio? O sea, yo creo que en el caso del Uruguay, yo le diría que el presidente llega a las elecciones. Tal vez, bueno, Frente Amplio es también igualmente una coalición de organizaciones políticas de izquierda y centroizquierda. Pero yo le diría que en el caso, por ejemplo, del Uruguay, también hay ese escenario de no caer o no llevar, o que al país no llevarle a una situación como la de Venezuela. El tema de Venezuela es una especie de referente negativo en América Latina hacia el cual no hay que ir. Y muchos de los, digamos, al menos los líderes del Partido Nacional y algunos que le van a apoyar, un poco la intención es tratar como de salvar al Uruguay para que salga de una situación o más bien se enrumbe por un camino positivo de progreso y de desarrollo. Pero acá que tenemos, todavía hay esa estabilidad democrática, esa estabilidad económica de la que tanto se ha sentido orgulloso Uruguay en los últimos años. Bueno, Uruguay es un caso especial y es un caso digno de destacar en América Latina. Yo le diría que aunque no se puede hablar de que es un país que tiene niveles importantísimos de crecimiento o que está su economía pero muy bien, yo le diría que es un país que se mantiene, que se consolida y que en el escenario de América Latina es uno de los países donde hay, por ejemplo, estabilidad democrática, donde se ha consolidado la democrática. Y en ese panorama, le digo, están pocos países de América Latina. Está Uruguay, está Costa Rica y estaba Chile. Esos eran como los referentes de democracia y de institucionalidad en América Latina. Ahora Chile está entrando en una situación como crítica, no solamente, digamos, del cuestionamiento de su institucionalidad, de su democracia, sino también incluso del modelo económico. Ahora, para finalizar, nos falta analizar Colombia. Allí se dieron elecciones seccionales y pues sorprendió Claudia López del partido Antanamocus y también pues lo que sucedió en Medellín. ¿Cómo podemos leer todo esto dentro del escenario latinoamericano? Yo le diría que habría que analizar el caso de Colombia no solo dentro del escenario latinoamericano, sino dentro del escenario mismo de Colombia. Y cuando digo analizar el caso de Colombia, de las elecciones subnacionales del caso de Colombia, hacer una relación entre las elecciones, digamos, como presidenciales o nacionales con las elecciones subnacionales. Generalmente siempre creemos que los resultados que se dan a nivel nacional tienen que reflejarse a nivel local. Y aquí se ha dado, por ejemplo, el caso de Colombia, una sorpresa. Uno pensaba que el partido, por ejemplo, de Álvaro Uribe iba a tener una gran acogida en ciertas ciudades, en ciertas regiones de Colombia. Igualmente de Gustavo Petro. Los dos terciaron igualmente en las últimas elecciones y esos son los dos grandes líderes nacionales. Y yo les diría que en el caso de los dos y de sus partidos políticos, se habla de que han sido los grandes perdedores en las elecciones subnacionales de Colombia. Han perdido alcaldías que supuestamente iban a ser ganadas. En el caso, por ejemplo, de Medellín, una. En el caso de Bogotá, otra. Y sorprende también justamente el partido, el movimiento de Antanamocus, el Partido Verde, no solamente al hacerse, digamos, con la alcaldía de Bogotá, sino también de otras ciudades de Colombia. ¿No cree que se inserta también en este escenario de descontento con los modelos tradicionales que se vienen presentando por parte de la izquierda, o sea, extrema izquierda, extrema derecha, y las propuestas que también surgen desde la sociedad civil, ya otros temas que está tocando la sociedad civil? O sea, yo creo que, por ejemplo, en América Latina y en Europa hay un fuerte cuestionamiento a lo que son los partidos y los movimientos políticos. Un fuerte cuestionamiento porque han perdido ese lazo de representación. Llegan al poder y prácticamente no articulan los intereses de la población y dejan de lado temas que son importantes para la ciudadanía. Pero en el caso, por ejemplo, de las elecciones subnacionales, yo le diría que no sé si es o se puede explicar por un tema de una crisis de los partidos. Yo creo que, por ejemplo, en Colombia, los partidos fuertes tienen una cierta institucionalidad y posiblemente una próxima elección presidencial pueden llegar a la final. Lo que pasa es que a nivel subnacional hay partidos y movimientos más pequeños y son partidos que están liderados por personas que tienen mayor cercanía con la ciudadanía. Es lo que ha pasado también incluso aquí en Ecuador. A veces los partidos nacionales no tienen tanta acogida y a veces resulta que tenemos en una ciudad un líder que gana, por ejemplo, por un movimiento local. La gente a nivel local, en una ciudad pequeña, mediana, vota por alguien a quien conoce, con quien tienen confianza,
a quien de alguna manera le conocen desde que era pequeño, dicen es la persona tal, es mi vecino, yo lo conozco, es una persona honesta. O sea, vota por otros, digamos, factores, no necesariamente ideológicos. O sea, el factor, por ejemplo, ideológico puede siempre primar y está primando, vemos, por ejemplo, en el caso de Uruguay, en el caso de Argentina, en el caso de Chile, prima el factor ideológico, pero a nivel local son más bien elementos más de cómo, por ejemplo, ese candidato responde a las necesidades, por ejemplo, de la población. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos deja claro que, por ejemplo, en Colombia los grandes perdedores fueron Uribe y también Gustavo Petro, según nos decía, y pues más bien hay la intención de acercarse a líderes locales dentro de las ciudades. Nosotros hacemos una pausa en Primera Impresión y enseguida volvemos con ustedes, amigos y amigas. Recuerden que nos siguen en Ecuador TV, Gama Visión y por supuesto en Pública FM. No se vayan.